Las contradicciones que presenta el turismo para el desarrollo se encuentran en la misma complejidad del turismo como fenómeno, en el cual confluyen transversalmente una multiplicidad de valores. Sin embargo, mayoritariamente el turismo es abordado, explicado y aplicado desde el pensamiento lineal. Al presentarlo únicamente como una actividad económica, motivo por el cual la teoría general de los sistemas se ha hecho insuficiente para dar cuenta de muchos de los fenómenos y procesos que se generan a partir del hecho turístico. Puede apreciarse entonces que esta simplicidad con la que se aborda la explicación de los elementos turísticos, circunscribiéndolos al ámbito meramente de lo económico, es la causa subyacente de la pérdida de los valores necesarios, indispensables e insustituibles para la propia existencia del turismo en una buena armonía con el desarrollo. O sea, el fenómeno turístico nace y se desarrolla de la complejidad de elementos que van conformando múltiples subsistemas que permiten la existencia del sistema turístico, evidentemente como un sistema complejo, que requiere para su estudio ser abordado desde la teoría de los sistemas complejos y de los sistemas adaptativos complejos, debido a la celeridad con la que evolucionan los fenómenos turísticos. Cuando reflexionamos acerca de la influencia del turismo en el desarrollo y, por supuesto, en la soberanía de las naciones, debemos hacerlo desde una posición holística, ¿verdad? Que nos permita conocer y comprender que la actividad turística a nivel global ha tenido una evolución que ha sido inherente al capitalismo, pues se ha fundamentado en elementos como el desarrollo desigual, la división del trabajo, y tal como lo señalan Boades, Cañada y Gascón, ¿verdad? En su estudio del 2012, se ha fundamentado sobre la mercantilización de la naturaleza y los bienes comunes, la privatización de lo público, de los recursos y del territorio. Entonces, el turismo, si bien representa la industria con el crecimiento más rápido en el último medio siglo, a lo que se suma, ¿verdad?, que también es la actividad económica que se ha recuperado más aceleradamente de las crisis y coyunturas que han debilitado severamente a otras industrias. Este rápido crecimiento que presenta el turismo y su capacidad para enfrentar contextos económicamente desfavorables, sumados al convenimiento de que el turismo genera beneficios sin requerir grandes inversiones, porque al fin y al cabo el paisaje, el sol, la cultura, la gastronomía son insumos turísticos preexistentes. Han envuelto al turismo en una especie de mito o halo mágico que lo representa como un eficaz motor para el desarrollo. La influencia entonces del turismo en el desarrollo ha sido históricamente en la mayoría de los casos negativa, perjudicial, dañina, nociva o perniciosa, pues cuando examinamos ejemplos concretos en diferentes destinos se aprecia que ha generado más problemas que soluciones. Indican Boades, Cañada y Gascón en su estudio del 2012, ¿verdad?, que actualmente a nadie se le puede escapar la capacidad que tiene el turismo de dañar ecosistemas, malbaratar recursos naturales, mercantilizar expresiones culturales, crear marcos favorables para la corrupción o vulnerar los derechos laborales. Entonces, el turismo, al no tener fronteras como una industria del ocio y la recreación, contribuye a lo que se llama la globalización invisible, ¿okay?, y afecta directamente al desarrollo desde diversos ángulos, puesto que la actividad turística tiene un peso protagónico relevante a nivel mundial y es capaz de generalizar las causas que influyen perjudicialmente en la soberanía y en el desarrollo de las naciones, como por ejemplo el agudiza los conflictos por el acceso, uso y control de recursos naturales como el agua, los bosques, la tierra. También el turismo genera resistencia a los desplazamientos y usurpaciones de territorio para desarrollos turísticos. Existe en el marco del desarrollo turístico la vulnerabilidad legal ante la movilización de la mano de obra inmigrante que incrementa las condiciones de insalubridad de las comunidades. Hay una especie de degradación democrática por los procesos de corrupción que genera el capital turístico, especialmente en el ámbito inmobiliario, y la desaparición de las medianas y pequeñas empresas de capital local. Para comprender mejor los efectos del turismo eh, en contradicción con el desarrollo, partiendo de la concepción de la sustentabilidad turística tan difundida por las organizaciones internacionales, principalmente por la Organización Mundial del Turismo, ¿verdad?, podemos abordar la
comprensión de este tema, reflexionándolo desde los pilares de la sustentabilidad económica, ambiental y sociocultural. La afectación del turismo en la sustentabilidad económica está fundada en que el modelo de desarrollo turístico está al servicio del capitalismo y por ende al servicio de la reproducción de todas sus contradicciones, entre las que destacan la concepción unipolar del mundo y el esquema norte-sur. Es así como principalmente incide en la vulneración de la autodeterminación económica o soberanía fiscal de los destinos turísticos mal llamados del tercer mundo, en hechos evidentes, por ejemplo, como la existencia de una insuficiente, por no decir inexistente, vinculación del turismo con el resto de los sectores productivos locales o autóctonos, pues se alimenta de bienes importados y no de la producción local en la mayoría de los casos, lo que produce entonces que las economías locales entren en crisis, se hagan insostenibles y se incremente el espiral de la pobreza, obligando entonces a la población local a cambiar de actividad laboral, por ejemplo, abandonar la agricultura o la producción artesanal o textil, con lo cual a la vez esta población local pierde el control sobre los medios de producción. Todo esto trae consigo entonces un desarrollo desequilibrado del sector servicio en detrimento del sector campesino agrario, llegando entonces, como hemos visto en muchas partes, ¿verdad?, a afectar intensamente lo que es la independencia o soberanía alimentaria, y lo que entonces a mediano plazo empobrece aún más a los países en clave de los desarrollos turísticos internacionales, pues se origina entonces el abandono del campo por parte de la población por falta de relevo generacional. Entonces se asegura así precisamente la dependencia alimentaria de su población. Entonces ese lugar no tiene desarrollo. Otro elemento, ¿verdad?, que permite apreciar la influencia negativa del turismo en la soberanía económica o en el desarrollo económico de los países en clave es la existencia del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, el cual fue establecido en enero de 1995 e impulsado por la propia Organización Mundial del Turismo, el cual hace que los mismos estén expuestos e indefensos ante el capital transnacional, pues frena el establecimiento de políticas en pro de las empresas de capital autóctono. Es así entonces como se privilegian formas de servicios turísticos como por ejemplo el sistema todo incluido, en el cual se acentúa el interés por incrementar la demanda al construir una oferta en la cual se afecta profundamente a las economías locales, pues se reducen los niveles de empleo y los ingresos por propina, hecho que evidentemente caracteriza al turismo como un generador de procesos inflacionarios, al presionar o imponer el precio de productos y servicios, reflejando entonces en el índice de precio al consumo y en la consecuente pérdida de la capacidad de adquisición de las poblaciones locales. Las contradicciones del turismo para el desarrollo se pueden evidenciar perfectamente con algunos ejemplos que voy a dar. En el año 2010, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo describía una situación sobre el turismo en la República Dominicana. Los impuestos eran bajos para los turistas que llegaban en paquetes organizados, ¿verdad?, por empresas transnacionales, pero se mantenían altos para aquellos que venían por cuenta propia. ¿Cuál es el resultado de esto? Es que se desanima a los turistas que van por cuenta propia, ¿verdad?, que tienen la capacidad o la mayor posibilidad de gastar en empresas locales. Y se favorece entonces a los turistas que llegan a través de conglomerados empresariales transnacionales. Otro ejemplo de la contradicción o la afectación negativa del turismo para el desarrollo, por ejemplo, en el ámbito económico, es que evidentemente deprecia el ambiente y los recursos energéticos para la consolidación de desarrollos turísticos generalmente elitescos y excluyentes de las poblaciones autóctonas. Esto es lo que se ha llamado la nueva colonización, ¿verdad?, que ha traído una secuela muy negativa, que es el endeudamiento de administraciones locales por la necesidad o el abordamiento de construcción de infraestructuras necesarias para que funcione el desarrollo turístico o para que funcionen esos enclaves turísticos. Y entonces se fortalece la planta turística, pero eso no beneficia a la economía endógena, pues esas infraestructuras son de uso exclusivamente de
ese desarrollo turístico elitesco y no tienen una utilización multifuncional para la población. Otro ejemplo que permite visualizar mejor las contradicciones del turismo para el desarrollo está en lo que se conoce como el índice de retorno o tasa Likei, ¿verdad? El cual cuantifica el volumen económico generado por la actividad turística que no se queda en el lugar de destino. Entonces, claramente se evidencia por ejemplo, se contrapone lo que sucedía en República Dominicana, en el cual había una alta incidencia o crecimiento de la actividad turística en, que iba en contraposición con lo que se denomina el índice de desarrollo humano. Entonces, a medida que sube el ingreso por la actividad turística, baja el índice de desarrollo humano. La investigación acerca del detrimento que produce el turismo en la economía, ¿verdad? A partir de la expansión del turismo de enclave, revelado en un mismo informe de la Organización Mundial del Turismo para el año 2002, se puede también ver en lo que son el sistema de cuentas satélites del turismo, en el cual se concentra la información estadística de la actividad económica turística para establecer patrones comparativos con otros sectores o industrias en cada país. La finalidad de esta introducción de estas cuentas satélites fue solucionar un problema contable basado en que las cuentas nacionales hasta ese momento no permitían interpretar el papel del turismo en la economía de cada país. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por Martínez Alier en el 2004, la cuenta satélite turística no refleja como gastos determinados costos necesarios para el funcionamiento de la industria turística, con lo cual se afecta el Producto Interno Bruto, pues los obvia o en algunos casos los contabiliza como beneficio. Por ejemplo, el desarrollo turístico requiere un sistema de recogida y tratamiento de residuos mayor que el que se necesita si en ese sector o en ese lugar no existiese una determinada actividad turística en esa localidad, o una mayor infraestructura, por ejemplo, para el tratamiento del agua o la construcción de infraestructuras necesarias para el desarrollo turístico como aeropuertos, puertos, espacios deportivos, también más seguridad. Entonces, si tales requerimientos entonces los cubren las empresas privadas, como éstas obtienen beneficios por sus servicios, sus ganancias se consideran también beneficios del sector en lo que son el sistema de cuentas satélite. Aunque obviamente para quien la sufraga, por ejemplo, las instituciones públicas o los ciudadanos, supone por supuesto un costo. Entonces, a lo antes señalado en relación a las cuentas satélites se suma que éstas no consideran la influencia del turismo en la inflación, pues influye directamente en el índice de precios al consumo al incentivar el aumento del precio de productos y servicios, permitiéndole además aprovecharse de la inflación para mostrar unos resultados exagerados del sector turismo, que únicamente benefician la cifra en esas cuentas satélites, puesto que en la economía en general del país en clave lo que genera este error es la pérdida de la capacidad adquisitiva. El turismo no entra en contradicción solamente con el desarrollo económico, también entra en contradicción con lo que podríamos denominar el desarrollo sociocultural, ya que la expansión acelerada de la actividad turística en los últimos 60 años, si bien ha convertido al turismo en la industria más grande del mundo, también lo ha distinguido como uno de los mayores generadores de espacios de conflictividad social, ya que su propia transversalidad y complejidad contradicen los intereses de sectores sociales desiguales. Es así como, por ejemplo, a partir del desplazamiento del capital turístico hacia los países del sur, se han evidenciado diversas formas de conflictividad que afectan los derechos de las poblaciones locales. Algunas de las expresiones más comunes y reiteradas de la actividad nacida a la luz del desarrollo turístico son, por ejemplo, la oposición que algunas comunidades locales han hecho, por ejemplo, en los ámbitos rurales, contra los procesos de desposesión de la tierra y del agua, al igual que por la disolución o ruptura de la territorialidad. Asimismo, también distintos agentes sociales locales han enfrentado la introducción de prácticas abusivas e ilegales en sus comunidades, por parte tanto de operadores turísticos como por parte de los mismos turistas.
También ha habido un aumento significativo de la presión social por la pretensión reiterada que tiene la industria turística para que los gobiernos locales desregularicen las normas legales nacionales, especialmente en todo lo que tiene que ver con el terreno fiscal y en el ámbito sindical. O sea, en líneas generales, el desarrollo social o la sustentabilidad social ha sido degradada por el turismo. Se han generado contradicciones de vida precaria, se han generado condiciones de vida precarias, pues al ser un reproductor del modelo capitalista, excluye a la población local del desarrollo, acentuando la desigualdad social, la segmentación étnica y erosionando salvajemente la cultura autóctona. Todo esto viene determinado por la forma en que se han desarrollado los enclaves turísticos, basado en el crecimiento turístico residencial, que además de degradar y desarraigar a los locales por proceso de expropiación y usurpación de sus espacios naturales, los obliga a emprender migraciones hacia polos de desarrollo turístico, a lo que se suma que la importación de la mano de obra barata, imponiéndose una notable sobrepresión demográfica, que es el detonante de choques culturales, los cuales generalmente culminan con la minorización de la cultura y de la lengua tradicional, hecho que indiscutiblemente es una pérdida de la soberanía cultural y no aporta nada para el desarrollo sociocultural. Entonces, podemos aseverar o afirmar que la actual industria turística, con su modo de reproducción del capital, se convierte en un depredador de la soberanía y del desarrollo cultural, pues es una actividad elitesca que incentiva males sociales como la prostitución, el narcotráfico, la neoesclavitud, entre otros, que empobrecen el capital humano, impidiendo así el desarrollo sustentable de las naciones del sur. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la afectación tan negativa que genera la falacia del turismo responsable, que evidencia cómo el sector empresarial ha subordinado el concepto de turismo responsable con una propuesta de convertir el capital transnacional turístico en agente de cooperación al desarrollo. Por ejemplo, es el caso de lo que se conoce como la metodología Proport Tourist, surgida en la cooperación británica, de la cooperación británica, que parte de la premisa de que el turismo siempre es positivo si supone un incremento de los ingresos de los sectores más desfavorecidos de la población, aunque estas ganancias sean marginales, se distribuyan inequitativamente y sean otros, o sea, la industria turística transnacional, quienes acaparen la mayor parte de los beneficios que genera la actividad. Esto tiene una concepción muy limitada de lo que es la pobreza. Ellos parten, ¿verdad?, que definen la pobreza simplemente como la escasez de ingresos monetarios. La solución pasa por aumentar los ingresos de los pobres, lo que se puede lograr a partir de cualquier actividad marginal como producción y venta de artesanías, guías locales, etcétera. Entonces, no hace falta así plantear unos mecanismos de redistribución de los beneficios que pueden afectar negativamente al sector empresarial turístico. Y una de las contradicciones más preocupantes del turismo para el desarrollo está en el ámbito ambiental, por las malas prácticas de la industria turística en los países emergentes, lo cual está evidenciado en que diversos estudios indican acerca de las altísimas contribuciones que hace la actividad turística al cambio climático y por ende al efecto invernadero, desmintiendo así la creencia generalizada que existe acerca del turismo como una industria sin chimenea. Por el contrario, el turismo, comprendiendo no solo el transporte, la hotelería y los servicios, sería responsable hasta de un 5% de las emisiones totales de dióxido de carbono y el principal generador del efecto invernadero, ya que equivale al 60% del efecto invernadero de origen antrópico. La industria turística, especialmente a través del fuerte impacto del transporte aéreo, genera otras importantes emisiones de gases de efecto invernadero, notablemente de óxidos de nitrógeno, por su interactividad con las concentraciones de metano y ozono en la atmósfera. Estas acentúan notablemente el forzamiento radiactivo del efecto invernadero. El nivel real del impacto climático del sector turístico internacional podría alcanzar, con datos de 2005 señalados por Boades, Cañada y Gastón, hasta el 14%. Las malas prácticas de la industria turística
en los países emergentes están directamente en contradicción con lo que sería el desarrollo. Estas malas prácticas están fundamentadas en el hecho de que el capital turístico mundial ha concebido su política de expansión partiendo de la premisa que el sur es su gran planta de reciclaje, por lo que se evidencia un desvío de los usos tradicionales de los recursos naturales, especialmente del agua, a lo que se suma la civilización del paisaje, para adecuarlo a los supuestos gustos y comodidades del turista. Esto devela una terrible contradicción más de las prácticas capitalistas en la industria turística, o sea, la destrucción del medio ambiente, a pesar que es el recurso o atractivo del cual vive, generando así la multiplicación de productos turísticos en extinción. El resultado de esta intromisión tan perniciosa del capital en el quehacer turístico de los países emergentes y en la desviación de sus prácticas ambientales soberanas ha sido la afectación de la geografía turística mundial. ¿Qué ocurría en el escenario turístico prepandémico? Y para lo cual tenemos que tener mucha capacidad de cambiar este escenario para poder activar el turismo en esta nueva realidad pospandémica. En el escenario turístico prepandémico, el turismo, como otras muchas áreas, actividades e industrias, estaba determinado, influenciado por el fenómeno de la globalización, manifestándose a través de características como el crecimiento sostenible del sector terciario, lo que ha convertido al turismo en una de las principales actividades económica a nivel mundial, cuyos flujos provienen de los países industrializados que transitan el camino hacia la sociedad postindustrial, donde el turismo es una necesidad cada vez más de primer orden, lo que ha modelado a los países del sur hacia el crecimiento del consumo turístico de estas sociedades. La globalización también generó una mayor integración en grandes bloques políticos y económicos, configurando regiones turísticas. Esto ha incrementado las preferencias por viajes interregionales y la disminución de las intrarregionales. O sea, los flujos turísticos demandan viajes de larga distancia. A la par, las desregularizaciones fiscales en apoyo de la globalización de la actividad turística han obstaculizado las posibilidades de crecimiento y desarrollo de los países periféricos por la vía posfordista, sujetándolo a las políticas turísticas emanadas por los centros de poder que reivindican el turismo basado en el crecimiento de la demanda. El turismo entonces no escapó tampoco en esta era globalizada al hecho que la posesión del conocimiento técnico y científico determina el poder económico, lo que ha generado una fragmentación social entre los que tienen o no acceso a ese conocimiento, produciéndose entonces una segmentación especializada en la demanda turística que alcanza más del 50% hacia viajes particularizados, entrando en una fase de decadencia la masificación turística, lo que ha incrementado la competitividad turística e incorporado infinidad de lugares como posibles destinos turísticos. En esencia, los elementos que caracterizan al turismo en cuanto a esta era globalizada son la extensión de la demanda turística interregional, la segmentación del viaje de acuerdo al gusto del consumidor y la estandarización de la oferta turística a pesar de la aparición de nuevos operadores turísticos especialistas. Todos estos cambios y elementos introducidos por los fenómenos de la globalización permiten entonces reflexionar acerca de los efectos que esta nueva realidad en el turismo, tales como la dificultad creciente en la toma de decisiones a todos los niveles de la actividad turística, producto del aumento de los grados de incertidumbre producidos por los cambios tan rápidos en los procesos a nivel global, lo que prácticamente impide la planificación turística a mediano y largo plazo. Estos elevados grados de incertidumbre, a su vez, han generado otro efecto sobre la actividad turística, como puede ser el aumento de los costos directos o indirectos de sus operaciones y la alteración vertiginosa de los flujos turísticos, en aspectos como cambios en la geografía de los destinos para satisfacer al consumidor, favoreciendo la demanda de viajes cortos en cuanto a la temporalidad y generación de productos más seguros, menos masificados y más especializados. Entonces, el fenómeno de la globalización ha influenciado profundamente al turismo, haciéndose necesario un cambio en la política turística contemporánea, ya que la misma
no ha avanzado en su desarrollo teórico e investigativo, teniendo consecuencias en la práctica turística, como son la no asignación de recursos para la producción de conocimiento en el área, la falta de estudio acerca de los productos turísticos atractores, con su consecuente dificultad para la gestión del turismo. También hay una falta de atención a los sistemas de apoyos turísticos, un sesgo de la política turística hacia el aspecto promocional y escasa o nula presencia o de sistemas de información turística, especialmente sistemas estadísticos. Esto ha hecho que la política turística hasta ahora se centre en los aspectos normativos y no en los aspectos analíticos, siendo entonces una política inoperante para que las administraciones públicas puedan generar instrumentos turísticos que sean capaces de producir el conocimiento necesario para superar los problemas y secuelas del modelo turístico capitalista y generar una política turística que vaya en pro real y sincero del desarrollo, cuyo interés, ¿verdad? Cuyo interés vaya más allá de lo cuantitativo y se conciba como una forma democrática de gestión del turismo sustentable. Finalmente podemos reflexionar, ¿verdad?, que las políticas turísticas no han contribuido al desarrollo y que por eso se deben generar elementos para la superación de estos efectos perniciosos que ha tenido el turismo en el desarrollo. Las tendencias del turismo para los próximos años indican la continuidad del agotamiento del modelo sol y playa, por lo que las políticas turísticas tenderán al fomento de acciones para el aprovechamiento del potencial poco explotado, en el cual los países emergentes tienen las mayores potencialidades, realidad en la cual Venezuela destaca por su condición multimodal. Este hecho, visto desde una postura ingenua y de un pensamiento lineal, representa una ventaja competitiva, pero de una postura ecosocialista representa una alerta temprana para consolidar las acciones soberanas para la gestión turística, ya que la industria turística se polarizará entre el consumismo en contraposición con el consumo ético. La industria turística, sesgada por las prácticas capitalistas, no ha logrado cumplir con su contribución a la inclusión social y mucho menos a la reducción de la pobreza, por lo que existe la tendencia de que de no lograrlo perderá el lugar privilegiado que se atribuye como sector económico estratégico, lo que evidencia la necesidad de generar políticas públicas que combinen aspectos como la sustentabilidad, la territorialidad y la seguridad para minimizar los efectos depredadores del turismo y lograr su aprovechamiento con todas sus bondades que la transversalidad turística puede producir para el desarrollo económico, social y cultural de los destinos turísticos.